Bienvenidos a todos cabros a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo hacer un setup perfecto o la teoría para hacer un setup perfecto. La teoría es bastante sencilla, pero hay que tener en claro de que no todos los setups son iguales. En algunos atomizadores, sobre todo en RDTA y RTA, ya los setups son un poquito más específicos y son un poquito más complicados, pero aún así se basan sobre la misma teoría de cómo hacer un buen setup. Antes de empezar con el video quiero dejar en claro que me encantaría que te suscribieras, le dieras me gusta, comentaras, ya que de esa forma puedo ver que hay apoyo en el canal y seguir con todo este tipo de contenido. También me puedes seguir en Instagram, que si tú tienes alguna duda, cualquier cosita, me puedes hablar por allí y te voy a estar respondiendo sin ningún problema. Incluso en Instagram estoy mucho más activo que en el mismo YouTube. Pero sin darnos más vuelta, vamos con el video. Primero voy a partir mostrando qué es lo que se necesita para hacer un buen setup. Ojo que esta herramienta es lo más óptimo que puedes tener para hacer un buen setup. Sin herramientas puedes hacer un setup, pero te va a costar mucho. Y sobre todo lo primordial que yo creo que necesitas todas las personas es un cortante. Si bien no tienes un cortante y tienes unas resistencias no artesanales, resistencias de estas que son fabricadas en masa, se me olvidó la palabra. Muy bien ahí yo. Con algún cortante cualquiera te va a servir para cortar las patitas. Pero si no tienes un cortante y son solamente resistencias comerciales, puedes pescar un corta uña y cortarla. Va a sonar medio raro, no te va a quedar el corte perfecto, pero aún así te va a salvar. Pero lo que tienes que tener sí o sí para poder estabilizar bien son pinzas de cerámica. Hay varias pinzas de cerámica y son bastante baratitas. Lo mejor que puedes hacer es conseguirte cualquier una o incluso un kit que vendría siendo lo mejor. Una guía no es tan necesaria, pero te va a ayudar bastante, te facilita mucho al momento de hacer el setup. O puedes incluso ocupar el mismo atornillador con el que te vienen los RDA, también lo puedes ocupar para, más que nada para posicionar bien la resistencia. Pero lo mejor sería una guía. Obviamente también tijeras para cortar el algodón. Y solamente con eso ya podrías hacer un buen setup. Pero para no alargar tanto el video, vamos a ver ahora de cerca cómo hacer el setup. Y aquí lo primero que tenemos es el Wasp Nano RDA. Como pueden ver, le acabo de sacar el algodón porque por eso está mojado y está un poco cochino, perdónenme. Lo primero que tienen que saber es que al momento de hacer el setup, lamentablemente yo ya tengo las resistencias puestas y no quiero sacarlas. Pero en este caso, por ejemplo, espero que se note bien en la cámara de que algunas veces se tienden a separar la resistencia por la misma abertura. Eso es totalmente normal. Hay gente que le gusta que queden más juntas, etcétera. También depende mucho de las vueltas de la resistencia y el diámetro. En este caso es una resistencia en una guía de 3 milímetros y una artesanal. Es muy diferente a una comercial, tanto en el rendimiento como en la misma construcción. Pueden parecer muy similares, pero no lo son. En este caso era muy simple hacer el setup, era tan simple como colocar cortante, cortar las patitas a un lado, al otro, y después lo que tuve que hacer, porque aquí viene lo importante y es donde me quiero centrar más, es que tú al momento de hacer el setup tienes que tratar de dejar la altura de la resistencia a esta medida más o menos en casi todos los RDA, casi todos funcionan igual. Como pueden ver, hay un poco menos de la mitad mostrándose en la entrada del aire, el resto que quede arriba. De hecho, incluso a mí me gustaría subirlo un poco más, dejarlo un poquito más elevadas, pero no se puede, al menos yo no puedo. Porque como ya están las patitas cortadas y todo, se complicaría mucho el subirla un poquito. De hecho, si lo trato de hacer ahora mismo con la guía, no creo poder. Seguramente lo puedo levantar 1 o 2, que serán milímetros. ¿Ven? Se coloca así y después se sube. Yo creo que ese vendría siendo el punto ideal. Si la resistencia quedara ahí, que sería, pero perfecto. A esa altura más o menos vendría siendo perfecto, al menos para el Wasp Nano. Ojo que esto tampoco no es para todos los RDA, hay algunos que tienen entrada diferente. En este caso la entrada de aire es recta, como pueden ver. Si yo paso la guía por la entrada del aire, va derechamente a la parte de abajo. ¿Ven? Eso es lo que nosotros queremos, que el aire golpee esta zona.
Obviamente hay atomizadores que son muy diferentes. Por ejemplo, el mismo Pixie RDA, que ahora mismo se los voy a mostrar. Este todavía está en uso, el setup lo hice hace poquito. Como pueden ver, está con algodón y todo. La diferencia que tiene el Pixie es que la campana, la entrada de aire, es muy diferente a la del Wasp Nano. Aquí en esta zona el Pixie tiene una pieza plástica que es para la regulación de aire. Obviamente se la saqué para mostrarles cómo es la entrada de aire. De hecho le voy a sacar la campana, no va a ser necesario mostrarlo todo. No sé si se logre ver bien o si se logra apreciar, pero aquí tiene una pequeña inclinación. Si se dan cuenta, la entrada, la guía no entra recta. O sea, entra recta, pero no va a ser del todo recta. Tiene una pequeña inclinación que espero que se note de esa forma en ese ángulo. Como pueden ver, es una inclinación que tiene. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Colocar la resistencia de aire un poquito, digamos, como justo, porque la misma entrada, el mismo aire ya va a ir, al entrar va a ir en esta dirección. Va a ir así. Pero el aire siempre tiene la tendencia de subir. Entonces, ¿qué queremos hacer? Tratar de dejar la resistencia lo más cercana a la entrada de aire posible para que haga este movimiento y después suba. Después suba instantáneamente el aire. Entonces, por eso mismo, aquí si se dan cuenta dónde lo dejé, aquí está. Si se dan cuenta, la resistencia de aire está bastante alta. Y es por lo mismo, porque necesita un poquito de altura, pero nunca tanto como la del Wasp Nano. Si yo coloco la campana aquí al lado, queda casi a la misma altura de la entrada de aire. A esa altura encuentro que está súper bien, pero el problema que a mí me pasó es que yo, como todavía no estaba bien, todavía estaba buscándole el setup bueno, le corté un poco más las patitas y no me dio tan buen rendimiento como me dio al principio, y que yo la dejé más apegada a la entrada de aire. Lo primero que hay que recalcar es que hay que tener mucho ojo con la posición de la resistencia. Una clave para un buen setup siempre va a ser la posición de la resistencia, es lo que te tienes que fijar mucho. Ahora les voy a colocar otro RDA, que ese lo tengo sin algodón, para que vean también mejor la posición de la entrada de aire. Como pueden ver, aquí no está tan elevada, pero la entrada de aire está ahí mismo. Si se dan cuenta, está un poquito más elevada de los postes. Y si yo paso la guía por los puntitos, no sé si se logra apreciar bien, pero al momento de pasar toca justamente aquí. Ahí es donde le va a estar pegando el aire. Siempre tratar de, al momento de hacer un setup, y si no estás seguro, hacer esto con una guía. De esa forma te vas a guiar, valga la redundancia, cómo va a entrar el aire, cómo le va a pegar a la resistencia. Incluso a mí me gustaría también subir esta un poquito más. Casi siempre al momento de limpiarlas se bajan un poco, porque hay que estar cepillándola. Entonces por eso hay que tratar de no cepillarlas muy fuerte. Un cepillo de dientes usado, tú lo ocupas, lo limpias y queda impecable. Pero obviamente el setup no solamente va en la resistencia, el setup también va en la cantidad de algodón. Y aquí es lo más importante, tanto la resistencia como el algodón son los dos puntos más importantes que tienes que fijarte. Tienes que colocar la cantidad exacta de algodón para que no tengas problemas, porque si colocas muy poco algodón vas a tener un mal drenaje, no te va a estar tirando la cantidad de vapor que debería y no va a tener un buen rendimiento. Y otra cosa que también es súper importante es la misma estabilización. Sin una buena estabilización no vas a hacer nada. ¿Cómo estabilizar? Baja potencia. De hecho, esta creo que tengo que estabilizarla. Voy a hacer una demostración súper rapidita para no alargar tanto el video. Como pueden ver, es una 0.26 ohmios a 1.8 voltios. A mí me gusta ir estabilizando. Se dan pulsaciones cortas y se va prendiendo. Como pueden ver, se va a ir prendiendo un poco. Y tampoco pasarse, no dejarle al rojo vivo. De hecho, en la cámara se ve mucho más de lo que se ve a vista. Si tú la tapas se ve un poquito más. Y aquí tienes que buscar los puntos calientes. ¿Qué son los puntos calientes? Son puntos muy rojos. De hecho, solamente para mostrarle, voy a ver si se genera uno, si aprieto de esta forma. Son partes en las que se calienta mucho más el metal del... Por ejemplo, ahí
se está generando ligeramente uno justo donde estoy apuntando con la cámara. ¿Cómo eliminar los puntos calientes? Existen varias formas. Puedes raspar, no es lo recomendado. También puedes apretarlas, que esto es lo que yo más recomiendo, apretar los puntos calientes. O lo otro es darle toquecitos, que también a mí me gusta hacer eso. Se dan pequeños toques mientras se van haciendo las pulsaciones y se van borrando los puntos calientes. Estas, como ya estaban limpias, ya estaban estabilizadas de antes, entonces ahora voy a darle pulsaciones a una potencia más alta solamente para revisar si hay puntos calientes. Ya con 3.8 voltios ya vieron que no había ningún punto caliente, entonces no es necesario seguir. Ahora solamente dejo que se enfríe y le coloco el algodón. Así que apenas se enfríe volvemos para mostrarle cómo se va haciendo todo el setup. Una cosa muy importante que se me estaba olvidando mencionar: siempre que vamos a estabilizar, que sea en un mod con regulación. No puede ser un mod como este no tiene regulación. Este siempre va a estar tirando una potencia de 3.6 voltios para arriba y no se estabiliza eso. Siempre se estabiliza a una potencia baja. Es muy importante porque si la haces a una potencia alta, dicen que es peligroso. Realmente no sé, yo no he escuchado de nadie que haya tenido problemas, pero aún así vas a estar haciendo una mala estabilización y vas a estar maltratando la resistencia, la puedes quemar, pueden pasar muchas cosas. Así que siempre a una potencia baja. Y ahora que ya está frío, vamos a pasar con el algodón. ¿Cuánto algodón es bueno colocar? Como pueden ver, esto es demasiado algodón para una resistencia. Esta es de 2,5 milímetros, entonces es demasiado el grosor. ¿Qué hay que hacer? Vamos a sacar, yo creo que esta es la medida más o menos. Con esta medida ya debería quedar, pero ideal. Pasamos un poquito los dedos para sacarle los excesos. Se le sacan los excesos. Y aquí lo que vamos a hacer, como ven, todavía es demasiado el grosor, pero ya es la cantidad más o menos ideal. Incluso puede que a lo mejor tenga que sacarlo un poquito más, pero debemos hacer esto: ir rotando un poco el algodón para darle la forma y de esa forma entre fácilmente a la resistencia. Y ahora, como ya le dimos la forma, ahora simplemente lo vamos a pasar, y aquí es donde las pinzas te van a servir bastante para ayudarte. De hecho, creo que esto todavía es demasiado algodón. Efectivamente, era demasiado algodón lo que tenía ahí. Entonces, una vez ya hecho esto, pasamos el algodón. Y la idea es también ir rotando un poco para hacer que el paso del algodón sea fácil, pero una vez ya esté pasado, ir devolviéndolo a su posición normal y pasarlo de esta forma. Como pueden ver, genera una leve resistencia. Si yo tiro, genera una leve resistencia. Para este lado no tanto, para este lado hace más la resistencia, porque este lado está más abultado el algodón. Entonces por eso mismo hay que hacer de esta forma para que se vaya reordenando. Y una vez ya esté bien puesto el algodón, lo que hay que hacer es pasar al siguiente paso, que vendría siendo el despeluchar. Esto también es muy importante. Siempre adentro de la resistencia tiene que haber una buena cantidad de algodón, como pueden ver, que esté apretado, pero que sea fácil de pasar, que se puede pasar. Por ejemplo, ya más para allá no puedo pasar. Entonces, esa medida ya está ideal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Despeluchar con unas pinzas, puede ser hasta incluso un alambre. Yo ocupaba para esto. Es simplemente ir ordenando, por así decirlo, o mejor dicho, separando las hebras del algodón para que tenga un buen drenaje. Si tú no haces esto, lo que va a pasar es que se te va a apelmazar el algodón abajo con todo el líquido. Vas a tener que estar mojando mucho más el algodón y el líquido no va a subir fácilmente, le va a costar mucho subir. Entonces, de esta forma, al dejarlo todas las hebras de algodón separadas, va a ser mucho más fácil de que el líquido suba. Ahora, al pasar al otro lado, tratar de sujetar esta parte
para que no se te vaya a mover, porque si yo no lo sujeto se va a empezar a tironear y se va a empezar a salir, y no es lo que queremos. Siempre tratar de hacerlo lo más cómodo posible. Para mí a lo mejor puede ser esta la forma más cómoda de hacerlo, pero si a ti te acomoda mucho más hacerlo de otra forma, simplemente hazlo de la forma que más te acomode. Y ahora, una vez que esté el algodón bien despeluchado, cortamos. ¿Qué tanto? En el nuevo RDA al menos la piscina está bastante justa, no hay mucho recorrido, entonces tiene que quedar bastante cortito. Hay otros atomizadores que quedan un poquito más separados, pero en este caso es bastante justita la piscina, entonces no hay que dejar muy largo el algodón. Así que como no es tanto, hay que dejar bien cortito, y una vez que ya esté listo, lo pasamos de la forma más ordenada posible, que no se apelotone, y lo bajamos. Y ahí estaría hecho el setup para un RDA. Para los RTA y los RTTA es un poquito más complicado porque tienes que fijarte en la altura de que el algodón no quede muy abajo en los RDTA, que el algodón no quede muy abajo en la entrada, sino que quede casi tocando apenas. En los RTA el algodón también tiene que quedar solamente tocando la piscina, no necesitan más. De esa forma vas a tener un buen drenaje y no vas a tener ningún problema. Una vez ya hecho, simplemente le echas el líquido y a darle con todo. La teoría de hacer un setup es casi igual para todos los atomizadores. Como dije, solamente cambia en los RDTA y en los RTA, que ahí son un poquito más específicos, pero también se basan casi en lo mismo, de dejar un poquito más arriba del aire la resistencia, y en lo que más cambia es en la cantidad de algodón, en cuanto al largo del algodón y cuánto despeluchar y todo eso. Eso es lo más que cambia. La posición de la resistencia es muy importante y la cantidad de algodón también. Recordad de que siempre en la zona donde está la guía, en el centro, dejar la mayor cantidad posible, pero nunca dejar extremadamente apretado, porque si haces eso tampoco te va a dar un buen rendimiento. Que quede apretado pero que se pueda mover. Yo sé que suena un poco complicado y que seguramente lo has escuchado muchas más veces, pero es cosa de ir practicando. A base de equivocarse vas aprendiendo. Pero si tú viniste a este video porque a lo mejor tenías problemas de condensación, ¿qué es la condensación? Que tú aprietas, tú estás dándole calada y empiezas a sacar la campana una y otra vez y se te empieza a humedecer de todas formas a pesar de que no haya una fuga. Eso es una condensación. Lamentablemente las condensaciones van a pasar sí o sí en cualquier atomizador. Es casi imposible hacer que un atomizador no condense porque el mismo líquido al calentarse se va metiéndose por todos lados, entonces va a ser muy difícil. Lamentablemente la condensación te va a pasar sí o sí. Con los RTA y RDTA también tienes que tener cuidado con la presión atmosférica, puede sonar raro, pero si tú estás muy arriba o muy abajo o haces un viaje, lo más seguro es que se te vaya a mear exactamente por lo mismo, porque la misma burbuja de aire, se podría decir, que te queda adentro, también va cambiando y puede hacer que salte líquido, escupa, etcétera, etcétera. Entonces hay varios factores que no se pueden evitar. Pero como vuelvo a decir, esa vendría siendo la teoría para hacer un buen setup. Siempre tratar de dejar la resistencia apegada a la entrada de aire, pero nunca tanto porque eso te va a generar mucho calor. Entonces tratar de dejarla, digamos, unos 2 centímetros más o menos, algo así, digamos, de la entrada de aire. Y que obviamente no toque metal, porque si toca metal vas a generar un corte y no te va a estar y no vas a poder hacer ninguna calada. Y como ya no tengo nada más que decir, vamos acabando el video, así que ya nos vamos viendo en la próxima.